En este video voy a hablar sobre la gestión del ciclo de vida del producto, sobre mi proyecto integrador, son los contenedores e-waste o el de basura electrónica. Bueno, esta idea surge tras ver las noticias acerca de que diariamente se producen una cantidad inmensa de basura electrónica que en muchas ocasiones es almacenada y se queda resguardada en las casas de las personas y de los usuarios que antes compraron ese aparato electrónico. Esto genera muchos problemas, ya que otra de las vertientes con la que son desechadas estos residuos es colocarlas con la basura normal, y al ser colocadas con la basura normal contaminan en gran parte la calidad del suelo y del agua, mientras que si son simplemente almacenadas en las casas de los usuarios pueden crear otras repercusiones al estar en contacto con los componentes de estos aparatos. Bueno, les voy a comentar un poco acerca de las características planeadas del producto. Bueno, la pieza del bote se planea que tenga un sensor, el cual tiene como función medir la capacidad de uso de los botes, además de un control de botones, el cual servirá al usuario para manipular la pantalla y conocer de esta forma la capacidad del bote y la disponibilidad de otros botes alrededor de la ciudad. Las dimensiones de tamaño son de 140 por 160 centímetros. Y bueno, a continuación voy a explicarles las partes del proceso que realicé para elaborar mi proyecto integrador. Y para ello vamos a desplazarnos a la plataforma de Onshape. Bueno, este es el producto final, visto desde la vista isométrica. Del proceso fue el desarrollo de un croquis 3D de cada una de las piezas. En este documento pueden observar el desarrollo de cada pieza. Aquí tenemos la pantalla y la puerta. Esta es la pantalla que se va a colocar en la parte superior de nuestra base, y la puerta que va a cubrir a los botones. La base del bote y el croquis de la estructura general. El cual va a soportar a los dos botes y va a incluir incrustados a los botones. La bisagra que le va a dar movimiento a la puerta de los botones, la tapa de los botes y finalmente el bote. La parte que sigue tras desarrollar los croquis en 2D es el dimensionamiento 3D de cada una de nuestras figuras, y a continuación les voy a mostrar cuál fue el resultado final del dimensionamiento 3D. Bueno, para la pieza de bote hice uso de las herramientas de Plane, Love y las extrusiones. El plano con el fin de darle volumen, y las extrusiones para quitar y remover partes de la pieza. Para la pieza llamada tapa hice uso de las herramientas Plane, Love, Shell y Extrude. La herramienta Shell la utilicé para quitarle también una parte y dejar hueca esta pieza. La base es la pieza más sencilla, ya que únicamente consistió en el desarrollo del croquis 2D, que es un rectángulo, y luego su dimensionamiento con la herramienta de extrusión.
Para las piezas de la pantalla y la puerta fueron, fueron el uso de herramientas igual similares, ya que el proceso fue casi igual que el de la base, solo que tiene como común, que es un rectángulo y del cual se le aplicó la herramienta fillet para redondear los lados del mismo. Finalmente, la estructura. Que para ello utilicé las herramientas de extrusión de los sketch, fillet y únicamente esas. En ella viene incluida, como les he mencionado anteriormente, los botones. Una pieza que me faltaba era la bisagra. Para ello utilicé la herramienta de plane, la de herramienta mirror y la herramienta transform para ir moviendo algunos elementos de la parte que se generaba tras utilizar la herramienta mirror. Bueno, y el proceso que sigue a continuación son los ensamblajes. Para ello yo lo dividí en 3 partes: el ensamble del bote y los demás componentes, como es la pantalla y la estructura, además de los elementos que incluyen a el compartimiento de los botones, y el ensamble de la bisagra, que consistió únicamente en unir las 2 partes que incluían a la bisagra, que se desarrollaron anteriormente en el proceso de croquis 3D. El ensamble del bote consistió en unir las 3 partes que componen al bote, que es la base, la estructura y la tapa. Y bueno, finalmente el último paso para completar el desarrollo de mi prototipo fue la elaboración de los planos, y en eso también lo dividí en 3 planos. El primero de ellos incluía ya todo el ensamble completo de la pantalla, el bote y la bisagra y la puerta. Las unidades de este plano son en centímetros y está en una escala 1:2. El siguiente plano es el plano explosionado, que consiste en únicamente separar todas las piezas y cómo quedaron ensambladas, y para ello fue necesario primero en un espacio aparte separar cada una de las piezas y posteriormente aplicar esa vista en el plano. Aquí en este plano tenemos que contar cada una de las piezas y la descripción a la que corresponde su función. Como podemos notar en esta parte. Aquí, bueno, les seguía comentando que aquí podemos notar cada uno de los componentes que conforman al contenedor. Para las piezas más pequeñas hice una ampliación, como podemos notar, en este caso fue la bisagra. Es un plano en formato A2 en una escala 1:1. Bueno, aquí incluí las especificaciones de las demás piezas que conforman al contenedor, como es la pantalla, la bisagra, y para cada y la puerta para los botones. Como pueden notar, está en
en una escala 1:2. Sin embargo, como son piezas bastante pequeñas, hice unas ampliaciones para que se pueda notar con mayor detalle. En específico, nuevamente para la bisagra. Y bueno, me faltó incluir el plano que les voy a comentar, que es de las piezas faltantes, que eran de el bote, la tapa, la base, y está en una escala 1:2, en un formato A3. Podemos notar que también hice ampliaciones para alguna de estas piezas, como es del bote y la tapa. En general, para las piezas que conforman al contenedor, utilicé un formato A3, y para el plano explosionado utilicé un formato A2. Bueno, para la elaboración de los planos, hice uso de clic derecho en la pieza y luego me fui a la opción de crear un dibujo, que me mandó a este espacio para desarrollar el plano y para colocar cada una de las vistas. Utilicé esta herramienta que dice insertar vista, y aquí iba colocando la vista que quería y la fui colocando en el espacio que creía conveniente. Para ampliar un espacio o querer observar a mayor detalles para mostrarlo en el plano, utilicé esta herramienta que me permitía seleccionar el espacio que yo quería mostrar mediante un círculo. Y bueno, para indicar las medidas que yo quería específicamente, de las cuales son las indicadas para la elaboración del contenedor, hice uso de la ya conocida herramienta de dimensionamiento o las cotas. Bueno, para el plano explosionado, como ya les había comentado, coloqué una vista, porque la vista isométrica, porque anteriormente en un documento, en un espacio aparte, yo dividí cada uno de los componentes que forman parte del contenedor. Entonces únicamente coloqué la vista isométrica y modifiqué, bueno, la escala, que es 1:1. Nuevamente hice uso de esta herramienta que se llama vista a detalle, para especificar mejor y que se observara la pieza de la bisagra. Y apliqué una tabla de componentes para colocar y especificar cada uno de las piezas y su función que tiene el contenedor. Y bueno, para el desarrollo de las piezas faltantes, de las piezas que conforman a este contenedor, fue un proceso similar. Una de las características que más me facilitaron el desarrollo de este plano fue la elaboración de un cajetín, que después yo subí a esta plataforma y únicamente fui colocando en cada uno de los planos. A continuación les voy a mostrar el cajetín. Bueno, aquí lo podemos observar, el cajetín que yo diseñé en clases anteriores, y fui adaptando de acuerdo a las características de cada plano. Para el desarrollo del cajetín utilicé los logos de la escuela y más de los 10 datos que me pedían en esa tarea. En esta misma carpeta de documentos, como ya les había comentado, que permite una mayor manipulación de la información dentro de la interfaz, encontramos la justificación del proyecto y dentro de esta el cronograma de actividades, que está basado en el ciclo del proceso de diseño, que se basa en
en estas fases, que es empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar. En la fase de empatizar me enfoqué en conocer más acerca del problema y en las necesidades que se encontraban dentro de de mi ciudad. En la fase de definir las características que quería que contara mi contenedor. En idear empecé a crear unos primeros bocetos a mano de dibujos y cómo quería que la idea principal del producto que yo quería. En prototipar es la fase que les acabo de explicar, que consiste en el desarrollo del croquis 2D y 3D. Y bueno, la fase de evaluar es la siguiente que les voy a comentar, que fue el desarrollo de la MEF, que en términos generales me permitió conocer las fallas y los puntos débiles que tenía mi producto, así como aspectos como las formas de detección y la severidad que tienen estas fallas para mi producto. Y finalmente la última actividad que desarrollé fue la preparación de mi documentación, que esto consistió en la elaboración de mi documento del proyecto integrador, donde ya hice un conjunto de cada uno de los aspectos que me pedían. Bueno, aquí podemos notar que en esta carpeta está incluido mi proyecto integrador. Y bueno, esa fue la parte final del desarrollo del proyecto integrador. Ahora me voy a pasar a hablarles un poco acerca de algunas otras características que considero importantes del producto. Uno de los aspectos que quería comentarles son las modificaciones del producto. Y bueno, la modificación principal que considero fue que se implementó el uso el desarrollo de los botones dentro de la estructura, ya que originalmente yo no tenía planeado realizar esta parte porque no la consideraba necesaria, pero analizando una vez más la funcionalidad que quería que teniera el contenedor, pensé que apoyaría más a la experiencia del usuario si se contara con una serie de botones que permitieran manipular el sensor. Bueno, ahora sí voy a explicarles un poco más de la fase de evaluar, que viene incluido el desarrollo de la MEF, que bueno, básicamente es una herramienta de efectos y fallas, y a continuación se las voy a mostrar. En esta presentación puse el link con el que se puede acceder para conocer esta tabla. Aquí podemos observar el desarrollo de mi MEF, y de forma resumida, las dos problemáticas que yo encontré más importantes dentro de mi producto están contenidas en la etapa de ensamblaje y en la etapa de fabricación. En términos generales, los problemas o el modo potencial de falla se encuentra en que algunas de las componentes no embonan totalmente o no embonan en su totalidad. Dentro de las causas potenciales de falla encontré que puede ser la medición inexacta o un error en el diseño. Los controles preventivos que se cuentan actualmente, con los que se contaban, era la revisión previa del estado y de las características del lugar donde eran realizado este proceso de medición, e inspecciones ocasionales. Algunas de las acciones recomendadas que di fue una revisión del diseño y una mayor observación del proceso. A las acciones tomadas fue la revisión del diseño y la implementación de los botones para mejorar la experiencia del usuario. La segunda etapa fue la de fabricación, que este problema consistía principalmente en que había deformaciones una vez que se fabricaban las piezas, ya que estas tenían alteraciones o quedaban piezas incompletas o no se podía desarrollar por completo. Para ello
Para ello, las acciones tomadas fueron una mejora en la calibración de la impresora 3D mediante la herramienta de nivel. Eso fue todo por mi parte. Gracias por ver.